Alberto nació en Tlalpan, México, en 1990. Fue abandonado a los 15 días de nacido y se crió en las calles. Está condenado a 72 años en prisión por crímenes. A los 18 fue a la cárcel y ya lleva 18 años en prisión. Hoy se ha vuelto viral en redes sociales por el podcast Penitencia, donde contó su terrible historia y mencionó a artistas famosos y políticos involucrados en rituales satánicos que adoctrinan y convierten a niños pobres de la calle en armas humanas para raptar bebés y venderlos para sacrificios, donde participan la élite de políticos y famosos, al estilo de Jeffrey Epstein. Y aunque no hay una investigación oficial ni pruebas, es importante escuchar su historia. ¿Qué te puedo decir, manita? Familia. Yo no tengo familia, ¿no? La ruca que me tuvo en su vientre me tiró ahí en Tlalpan, ¿no? Como ¿Qué edad perro. tenías? No, pues, como 15 días de nacido. Ahí en Tlalpan hay una casa hogar. Ahí me tiró, ¿no? Hasta los 5 años que un culero me adoptó con su esposa. Ahí del DIF. No, era muy particular, ¿no? Y a los 5 años me adoptaron a mí. El culero ese y su esposa, ¿no? No nos cae bien. Lo maté. 1 año nada más duré con ellos. De los 5 años a los 6 años, ¿no? Cuando llegamos el primer día a su casa me compraron unos pescuezos de la rosticería. Y pues yo, chamaco pendejo, pues no sabía comer, ¿no? Y como nada más le quité el cuerito, pues me dio una verga. Y me amarró y me encadenó con el perro, ¿no? Y así estuve 1 año. Me violó, me partía a mi madre, ¿no? Me encadenaba, ¿no? Me picó. Nada más aguanté 1 año, manita, y me salí a la calle. Por la culera de su esposa, como no pudo tener hijos, pues yo fui pagador, ¿no? Pero ni pedo, pues esa es una historia que me tocó vivir, nada más. Me salí. ¿Te lograste escapar? A los 6 años. ¿Cómo lograste escaparte? Me mandaron por unas tostadas, era un 15 de septiembre. Y la señora que le ayudaba a la ruca esa no fue. Y bien desesperada y con miedo de que ese güey le daba en su madre. ¿También le pegaba a ella? Sí. Sí, pues sí. Sí. Y nunca me creyó. Nunca. ¿De qué? De que me cogía el güey ese. Bueno, la cama está llena de sangre. Diario me meaba. ¿Tú crees que no me iba a creer? Era el miedo, ¿no? A los 6 años, pues valió verga. No aguanté, me salí. Me encontró un súper amigo. En paz descanse. ¿Te saliste a la calle, me imagino? Me senté en los camiones. Afuera, ahí en Tacubaya. Okay. Te estoy hablando del distrito. Yo soy del distrito. ¿No? Me senté afuera, ahí en Tacubaya. Y se acercó un güey y me dijo, ¿qué tranza? ¿Qué haces? Nada. No, chillando, pues morro, 6 años. Sin conocer a nadie. Y le dije que me había escapado de mi casa. Y me llevó a su coladera, ¿no? A observatorio. Ahí estuve con él 1 año. Después, pues, vi la ganancia de dinero. ¿Cómo fue vivir en una coladera para ti? ¿Qué recuerdos tienes de...? Pues era mi familia, ¿no? Entre comillas, porque realmente, pues, cada quien está en su pedo, ¿no? Unos drogándose, otros... Cada quien anda en su pedo, ¿no? Tú te cuidas tú. Ahí no hay nadie. Si te enfermas, pues, si te cura, chido. Si te mueres, nadie te llora, manita. Somos perros de la calle. Hasta los 8 años que me fui a La Merced, coladera 16. De ahí estuve. De ahí soy. Me paraba temprano de la coladera. Me salía y empezaba a lavar los camiones. Okay. Ahí sí empecé, lavando camiones. Me mandaban por la marihuana. Empecé a fumar marihuana. Llegaba a la coladera y las rucas estaban cocinando. Yo ya llegaba con cualquier resto, ¿no? Que tripas de pollo, cualquier víscera. Y ahí comíamos. Esa era mi familia. A los 7 años me fui para La Merced. Ahí conocí a mis mejores amigos. Okay. Tenían 50, 60, 70, 80 años. Esos eran mis amigos, manita. Llego a los 7 años a La Merced. Y no conozco a nadie. Y me siento en una banca. Y enfrente de mí había un escuadrón de la muerte. En aquellos tiempos. Ahorita ya no hay. Y me dicen, ¿y tú qué, chamaco? La cárcel, la calle tiene dueño. Yo lo sé. Y más las coladeras. Y si luego, déjenme vivir. Me lo tuve que ganar. Nada es de gratis. Nada es de gratis. Pero esos rucos me enseñaron a leer. Me enseñaron a hacer cuentas. ¿No? Me enseñaron que el dinero es para 2 cosas. Para desmadrarte y para disfrutar. Y yo lo quise disfrutar. Era niño dragón. Me lanzaba fuego. Okay. Y cuando las ventanas de los carros estaban abiertos, les robaba las bolsas. A los 9 años conozco a una niña llamada
Ella era más grande que yo. Su papá la violó, su abuelo la violó. Y llegó ahí, se hizo mi noviecita, ¿no? A los 3, 4 meses después de que yo la conocí, nos secuestran. Una perrera, como a 10 culeros, ¿no? Y a mi novia y otros. Y nos llevan a una bodega, se podría decir. Ahí me tienen 1 año, 3 meses. No nada más a mí, a buticuleros y culeras, haciendo ejercicio, dañándote tu mente, diciéndote que tú eres una mierda, no servías para nada. Cuando yo llego a ese lugar, cuando llegamos, nos empiezan a dar una vergüenza, ¿no? A maltratar, nos empiezan a decir que para pronto pues, estamos a sus huevos de esos güeyes. Y si no hacemos nada, pues nos iban a matar. Y así fue, manita. Nos empiezan a hacer ejercicio, a poner a hacer ejercicio, nos empiezan a leer, nos empiezan a poner cubiertos para saber a comer con ellos, de poder expresarnos. Así duré 1 año, 3 meses. En ese año, 3 meses, nunca me bañé. Así como cagaba y miaba, así, costrudo, apestoso. Después de un cierto tiempo, mi noviecita no aguantó el ejercicio y la mataron, ¿no? Todos los valecitos que no aguantaban, los mataba. Y en las madrugadas los íbamos a tirar a Tlalpan. Los perros no tenían dueño, nadie nos reclama. No nos decía nada. Nada. Nada más nos ponían a hacer ejercicio. ¿Y morían de qué? Si tú no aguantabas hacer el ejercicio o contestabas o te ponías al pedo, rápidamente sacaban la 9 y te disparaban. Claro, adiós. No hay reclamos, no hay que pagar nada. Los platos rotos no se pagan. La fiesta estaba pagada. Después de ese tiempo, manita, me bañan. Después de 1 año, 3 meses me bañan, me cortan mi pelo. Y me visten como si yo fuera un panquezote, ¿no? Y me mandan a la Cámara de Diputados. A ver a tal Rogelio. No te puedo decir el otro apellido. En paz descanse. Y me mandan y con un sobre amarillo de los que había antes con un hilo rojo. No sé si todavía haya. Sí, todavía. ¿No? Y lo lee y me dice que me presenta a las 8 de la noche. Y me presento a las 8 de la noche. Y desde ese momento supe que el perro, o sea yo, ya tenía dueño. Que ese fulano era mi dueño. Que yo tenía que hacer todo lo que él me dijera. Y de ahí empezó mi vida delictiva. Más de lo que yo ya había sido, ¿no? Robando, porque antes nada más robaba. Después de ese entrenamiento, después de tanta mierda que me metieron en mi cabeza, empecé a hacer puras pendejadas. Pero no es porque yo quisiera, porque era mi vida. Que al final del día, te lo digo ahorita, hubiera estado muerto, hubiera estado hasta más chido. Porque sí hice mucho daño a mucha gente, ¿no? A lo mejor con conciencia en sí, que tenía 10 años. Pero lo hice. ¿Me arrepiento? No me arrepiento. Porque lo hecho ya está. No puedes cambiar el pasado, ¿no? Pero sí me robé butiños recién nacidos. Todo ese entrenamiento que me hicieron, a mí me transformaron para trabajar para el gobierno. Okay. Pero por fuera. Yo hacía el trabajo sucio. Bueno, no nada más yo. Varia gente, ¿no? Una especie como de escuadrón de la muerte, ¿o qué? Sí, algo así. ¿Y cuál era el trabajo sucio? Matar a quien te estorbara. Hacer ofrendas a sus muertos. Porque la mayoría de esas personas, diputados, artistas y todos esos fulanos, tuve la oportunidad de comer con ellos y pues, muchos de ellos, no todos, ¿no? Pero la mayoría de ellos sí son satánicos, les gusta hacer rituales, sí. ¿no? Yo me iba a Veracruz con los niños, allá hacían sus sacrificios, todas esas cosas, manita. Yo todo eso lo hice, secuestraba, mataba, tenía 10 años y fue el güey ese que me vio. Fui con mis amigos y lo saqué de su trabajo y lo maté. Era judicial el güey ese. No, pero al menos ya no le estaba haciendo daño a más gente, ¿no? Nada más. No sé cuántos chamacos se cogió, cuántas chamacas. ¿No? Discúlpame por expresarme así, pero sí yo hablo, perfecto. ¿No? Alguien tenía que acabar con él y fui yo. A mí me chingó mi vida, pudiéndome enseñar cómo se escribía, pudiéndome enseñar las matemáticas. No sé, porque no sé qué es ser una familia para pronto. Pero yo me imagino que es algo así, ¿no? Se pasó de verga. Entonces, pues yo nada más le pagué con la misma moneda. Nada más. Yo sufrí, pues él sufrió. Nada más. La señora la dejé. Porque al fin de cuentas, el que se pasó de lanza fue ese ruco, ¿no? Nos daba unas vergüenzas por todo y por nada. Hasta por hablar. Tenía como 48 años.
Me lo llevé a una vecindad. Le quité las uñas de los pies y de las manos. Lo quemé. En esos momentos la estaba gozando. ¿La gozaste? Sí. En esos momentos vinieron todos los recuerdos. Desde el primer día que llegué a su casa y me desmadró. No me impacta, manita. ¿En tu vida? No me perjudicó. ¿Crees que no? A lo mejor sí, porque me volví más solitario, ¿no? Me mandaban con mi equipo y yo hacía mi trabajo yo solo, ¿no? Ya cuando ellos querían accionar, yo ya lo había hecho. El no poder expresarme o el luego tener miedo de decir luego lo que uno siente, ¿no? Porque así es la gente. Sí, claro. Luego te critica y luego tiene luego el culo más cagado que uno. Y lo maté, manita, lo maté. A los 10 años, 4 o 5 meses, recibí mi primer sueldo. Fueron 200,000 pesos. Yo no sabía qué cantidad era. Era mucho dinero para mí. Y desde ese momento cambió mi vida. ¿Y por qué te pagaron? Porque robaban. Porque Llevarlos a diferentes estados a hacer sacrificios, cultos. En esos momentos yo sentía que el niño que yo me robaba o la niña no iba a sufrir lo que yo sufría, ¿no? O que pasara algo que yo pasé, ¿no? Coladeras, de las calles, de los hospitales. Era un niño, podía entrar yo donde yo quisiera. Empecé a convivir con mucha gente del medio, ¿no? Te lo vuelvo a repetir. Carmelita Salinas. Con todas esas personas yo las conozco, sé cómo vive. Bueno, la Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba los si iba a hacer su sacrificio, ¿no? Desde el 90 y tantos ya era gay y no sabía, ¿no? Y cosas así. Y todos esos personajes yo trabajé para ellos. Por eso es que el gobierno nos contrataba a puro chamaco. Porque no había nada. Y luego sin dueño, no había nada de qué preocuparse. No servías, te matan. A mí me decían que me estorba mi socio, necesito que yo los mataba. Los secuestraba, les quitaba dinero. Me llevaban a los centros comerciales y me decían, mira, ve con ese señor, dile que te perdiste. Que te lleven al estacionamiento. Ya en el estacionamiento pues ya se encargaban los demás de hacer su trabajo. Y yo ganaba. Empecé a convivir con mucha gente del medio, ¿no? Y cosas así. Y todos esos personajes yo trabajé para ellos. Esa fue mi vida. Mi vida cambió. A los 11 años yo ya vivía en Polanco. Yo ya tenía mi departamento. Pero ¿qué crees? Que siempre solo. ¿Cómo lograste a los 11 años tener un departamento? Gracias a mi patrón, que no fue mi patrón, fue mi amigo. Para mí sí fue mi amigo, manita, porque independientemente de todo eso, podía contarles mis cosas. Los días de estas fechas, yo recibía un abrazo, un échale huevos, un aquí estamos. Yo me sentía, con eso me sentía superhéroe, me sentía importante. Al menos sentía que a ese güey le importaba. Al menos era su títere, si tú lo quieres ver así. Pero en esos momentos yo me sentía importante, querido, por primera vez. Porque independientemente del dinero, yo buscaba otras cosas que nunca tuve. Y también me di cuenta que el dinero no es todo. Que después de todo eso yo me había preferido vivir todavía en las coladeras, ¿no? ¿Cuándo empezaste a tener dinero qué? Porque coladeras sí vives al día y con lo que hay. Pero no te preocupas, no le haces daño a la gente. En esos momentos sí. Ya después con poder, bueno, pues me sentía súper mal. Yo no sabía si la persona que tuvo a ese niño pues, había pasado de lanza, ¿no? Como se habían pasado de lanza a mí. Pero luego le repetí, la culera esa me tiró. Sí. En la calle ves un chingo de cosas, más de las que no te imaginas. Chingo de sufrimiento, chingo de dolor, que me enseñaron a sobrevivir, a valerme por mí mismo. Mi educación, yo mismo me la hice. Nadie me dijo, así hazle. No. Mis amigos me dijeron, ponte a estudiar. Me ponían a leer los periódicos, imagínate. Yo expulgaba la mota, ya después y en las paredes ponían ahí 1 más 1, ¿cuánto es? Así aprendí. Eventualmente el dinero dejó de saber y hubieras dado lo que sea por regresar a las coladeras. Sí. ¿Por qué? Porque el dinero me transformó. ¿En una mala persona? Sí. Sí. Era un niño, porque todavía ni 18 años tenía. De los 10 a los 17 fue mi fama. ¿Qué fama era esa? Esa que te digo, tener dinero, cambiar mis carros 2 veces por año de agencia, irme a donde yo quisiera, gastarme lo que yo quisiera, comprar lo que yo quisiera, sin límite. ¿Pero qué crees? Que nada más lo disfrutaba en el momento. Porque al final del día, el perro siempre ha estado solo. Es que realmente era así, porque el gobierno era el que me mandaba a hacer el trabajo, ¿no?
El gobierno me mandaba a tal dirección y yo tenía que ir. Ve con fulano. Ya saben lo que tienen que hacer. Era el gobierno. ¿No? Ahora es general, no sé qué sea ahorita en la milicia. Era un culero. Y 2, 3 así artistas que andan por ahí todavía. Que uno conoce su historia. Que la quieran disfrazar en la tele, pues es diferente. Es otra cosa. Pero hasta el presidente se presta palabra. Cháchara. El mundo del gobierno, tanto el gobierno como el catolicismo, la religión es lo mismo. Son los que tienen el poder. El fulano ese que fue mi dueño desde un principio, él era el que hacía las contrataciones. Y si ese güey era chingón, yo fui una porque ese güey me enseñó el ajedrez, pero yo lo aprendí a jugar. Y se le olvidó. Se le olvidó muchas cosas. Pero era sobrevivencia tras sobrevivencia. ¿Pero qué crees? Que siempre he sido tan pendejo, tan humilde, que nunca me olvidé de mis coladeras. Y siempre les llevaba de comer. ¿Qué te daba la coladera que no te dio Seguridad. el privilegio del dinero? Seguridad. Tranquilidad. El que no me importaba si comíamos de la carne o las tripas de pollo crudas. Pero estábamos riéndonos. Y con dinero puedes comprarte la mejor comida, porque sí. A veces no no la sabe disfrutas, nada, ¿no? no la disfrutas. Pero nunca se me olvidó de dónde vine. ¿Cómo es que llegas a la cárcel? A los 17 años, a los 18 años ya no iba a servir para ese tipo de trabajo. Ya me iban a correr, bueno, a jubilar. Yo ya estaba hecho. A los 17 años me mandan a hablar. Me citan y voy. Y me dicen que tengo que matar a mi patrón, porque ya les estorbaba. Después de 7 años. Y como mi patrón había sido tan chingón conmigo, porque me dio todo, sabiendo que no era todo lo que me había dado, porque no era todo, yo fui y le dije que se abriera la que lo iban a matar. Ya no servía. Y me dijo que era un pendejo, que como creía, pues si era una cabeza importante, pues ¿qué pasó? Y me abrí. Un mes antes de que cumpliera mis 18 años, antes de jubilarme, me agarran y me meten por secuestro al distrito, en el 2008. A una hija de un delegado de... Bueno, antes en aquellos tiempos eran delegaciones, porque me enseñan a subir a la gente a las camionetas y aprendo y me gusta. Y veo que toda la gente que secuestran no eran gente de la central de abastos o carniceros, eran gente de dinero y ya dadas, con fotografía, familias, todo. Bueno, hasta que horas cagaban y aflojaban porque aflojaban. Y a mí se me hizo fácil. Y lo intenté y resultó. Y lo intenté y resultaba. Y las ganancias, no, las ganancias eran buenas. Al final del día tenía todo, moto, carro, departamentos, pero de nada servía. Por eso es que cada 8 días yo iba a mis coladeras a llevarles de comer. Aunque cada 8 días me daban en mi madre por yo llegar a las coladeras, porque yo ya no tenía que llegar ahí, porque según mi vida ya había cambiado, porque yo no tenía que mezclarme con esa gente, ¿no? Y la tira me subía y me daba mi rock and roll y ya después me aventaban a la pero ya me valía. Era mi familia, entre comillas. Mis valecitos que te cuento, yo poco a poco los fui viendo cómo se morían, los fui a enterrar. Eran mis hermanos, ya estaban rucos, pero me enseñaron a vivir. Tus amigos de la calle. A vivir, a no drogarme, a lo pendejo. Que nosotros le echamos la culpa a la droga, nada, es uno, ¿no? Yo te lo puedo decir, yo tuve los huevos desde los 10 años de matar al güey ese. Y me gustó la sangre. Y empecé a hacer pendejadas. Las pendejadas. Sí, dañé a mucha gente. No, te lo vuelvo a repetir, no me arrepiento. Lo que sí me arrepiento es haberme salido de la coladera. Pues ya es que ya no duermes. Ya dormitas, ya no descansas. Nunca hay paz en ti. Bueno, nunca lo ha habido en mí, ¿no? ¿Tu historia te volvió loco? No, pero a lo mejor sí traumado. ¿Cómo porque defines tú el trauma? si fuera loco, me comería mi misma mierda. Y loco no estoy. Loco soy muy mamón, muy explosivo, ¿sí me entiendes? A mí me gusta un chingo la limpieza en mi casa. Y si un fulano de los que vive conmigo le huelen las patas y acá yo empiezo a agredirlo, empiezo a molestarlo, empiezo a chingarlos. Aunque no se metan conmigo.
El hecho de que coman a lo pendejo y mastiquen, me molesta. Que no me incumbe. Y de ahí saco todo. Ahí es donde saco todas mis cosas. Generó trauma en tu vida. El ¿Qué güey crees ese, que a ti te...? El güey ese cuando me vio. Es que por eso te preguntaba si crees que te afectó en tu vida. El güey ese cuando le decía ya estuvo y me decía, chale, pues si ni mi hijo eres, a huevo. Tenía razón. Ni su hijo era. Y así se lo dije cuando lo maté. Pues si ni mi padre eres, chingar a su madre. ¿Y qué te dijo? Perdóname. Shh. Yo no tenía que pedir perdón y lo hacía. Y te valió verga. Me mandabas a dormir todo lleno de sangre con el perro, te valía ver. ¿Por qué? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo voy a tener compasión de ti? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué te contestaba? ¿Que tú me desmadraste mi vida? Porque niñez, te lo digo así sinceramente, niñez yo no tuve. No la conocí. ¿Familia? No. Menos. Y de amor ni hablar. Pues es un tema que no. ¿No? Después de unos años volví a ver a la señora. Después de que mataste a este Sí, cabrón. como después de 2 años, 3 años. Lo volví a ver, la volví a ver. Y me la llevé a comer y le dije que qué tranza, ¿no? No le pegué, no nada. Pero sí le compré una casa y le dije, ay, muérete como perra, sola. ¿Y por qué le compraste la casa? Porque no tenían que gastarme mi dinero. Así de fácil. No sabían qué gastarlo. ¿Por qué en ella? Porque no nomás fue en ella. Fue en mucha gente que estuvo a mi alrededor. ¿Tenías un poco de compasión por ella? Tal vez. En el momento a lo mejor sí, porque pues también la ruca tenía un chingo de miedo, ¿no? ¿Pero tú sabes quién es tu mamá biológica? No. Para pronto no sé si soy mexicano o no. ¿Tienes documentación? Me registraron esos culeros. Esos güeyes te registran. Ajá. ¿Qué se llamar? Alberto. ¿Y apellidos? Me lo cambié. Y sí, yo sé que dañé a mucha gente, ¿no? ¿Te arrepientes de algo? No, de nada. De ¿Lo nada. volverías a hacer todo? Pues, a lo mejor sí. Si me tocara la misma historia. Porque si me tocara una historia donde tuviera un papá o una mamá que tuviera yo calentura y me estuvieran conmigo, a lo mejor mi vida no hubiera sido así. Desde que la culera se me tiró ahí como perro en la caseta, desde ahí yo ya me traumé, manita. Desde ahí ya, tu vida ya no vale. ¿Quién te contó que te habían tirado eso? Una carta. Cuando te adoptan, les entregan, entre comillas, papeles. Y en esos papeles había una carta donde la culera decía que me había tirado, pues no. Porque no podía mantenerme, eso es cierto. La odias muchísimo, ¿verdad? Demasiado. Demasiado, porque aunque la culera no haya tenido para comer, darme de tragar. Y ahora te puedo decir que aunque comiendo frijoles, no me hubiéramos sobrevivido. Neta. Y no soy nadie, ni no soy nada. Pues sí me siento capacitado para hacer un desmadre. Y la hubiera tratado a toda madre, yo se lo dije. No manches. Si aquí, en la cárcel, me compro mis tenis, me compro mis cosas, ¿no? Se lo dijiste. Ya no con el flow, no. Porque ya no me vio en la cárcel. La ruca esa, ruca. ya no me vio en la cárcel, ¿no? Pero si aquí lo hago, imagínate en la calle. Más gacho. Y con poder, ¿no? Pues, carajo, ¿no? Me mandan a hablar para una comida. Y me dicen que, para pronto que me presente, que tenían una chamba para mí. Y ahí voy yo de pendejo. Y pues, no era nada de eso. Ya estaba la policía ahí. Me llevan al reclusorio norte en el 2008. No, era su hija y su yerno del güey ese que secuestramos. Tengo que antes eran delegaciones. Era el delegado de... ¿En qué año? En el 2005, 2006 fue ese secuestro. En el 2007 yo caigo a la cárcel el 24 de noviembre. Por ese secuestro. Sí. Pero me aviento 2 años en el norte. Llego y... Pero tenías 17, ¿no? Me faltaba un mes para cumplir 18. ¿Y por qué te metieron al norte? Porque como te lo vuelvo a repetir, maneta, yo trabajaba para esos güeyes y esos güeyes hacen lo que quieren. El gobierno hace lo que quiere. Va pronto el gobierno trae las llaves de todo. Así de fácil. Y si quisieran ahorita me sacan con la punta de la... Pero no lo hacen. No lo hacen. Porque saben que si lo hacen les saco un desmadre. Me voy a morir. Todos nos vamos a morir. Miedo a la muerte. No lo hay, manita. Ni pedo, así nos toca vivir. Te agarraron por ese secuestro. Sí. ¿Te dieron cuántos años por ese secuestro? 72 años, 6 meses. Por ese nada más. Sí. ¿Y ese que estás pagando Sí. ahorita? ¿Traes otro? No. Nada más ese. Nada más. Pues Pero llevas- yo sé que si salgo, están las otras carpetas y van a votar.
estás bien aquí. Y yo ya entendí que desde que empezó el tiempo cero, que de nací, hasta ahorita que tengo 36 años, es así, solo. Entonces, ¿para qué salir? ¿Con qué objetivo? Así de fácil, manita. Si me ofrecen 5 millones y me dicen, haz este enjuague, lo voy a hacer. Porque voy a salir de a perro, ¿no? Y yo pues, necesito comer, necesito vestirme, una nave, ¿no? Andar a la línea. Bueno, al menos a mí me late, ¿no? Porque eso andar de prangana pidiendo, si no nos queda, la neta. Entonces, ¿para qué salgo? Tú lo acabas de decir. Ya le hice un chingo de daño a mucha gente. A mucha. Y todavía puedo hacerle más daño a más gente. ¿Por qué? Porque sí estoy traumado. Porque sí tengo un chingo de demonios. ¿Dónde hubieran estado tus sueños? ¿Qué te hubiera gustado a ese Beto de 6, 7 años? Yo siempre quise ser piloto aviador. Siempre. Volar. Sí, Eso te hubiera gustado. sí. Pero ahora nada más vuelo. Pero en mi mente. Tu cabeza. Nada más. Ese es mi alucina, ese es mi viaje. No hay más. A mí si me hubieran ofrecido un plato de sopa, a lo mejor no estuviera aquí. El Sí lo hubiera sistema te perdido. falló. A lo mejor no el sistema, ¿no? Las personas que me pusieron a mí en mi camino, No existe. ¿no? Pero te lo vuelvo a repetir. Yo por más que quise decir que no, era un que sí. Ya un compromiso se volvió una obligación. Ya no era por favor, ya era huevo. Íbamos a los cultos a Catemaco. Es subterránea esa maña, ¿no? Íbamos y hacíamos puras, pero bueno, yo no hablo por los demás, yo hacía puras pendejadas, ¿no? Ya ponía a los niños ahí, paz, y cámara, Rancanclán, ahí te va, papas, ¿no? Pero qué tranza, necesito un BMW. Y a la semana ya lo tenías. Hacía bien fácil. Sí, pero son vacíos que no se llenan. Y hacía bien. Pero ese vacío, tú lo querías llenar con otras cosas. Sí, pero no se llenan. Cuando al fin de cuentas, exacto, nunca lo vas a llenar. Y así vas a estar, vas a tener 50, 60 años y no los vas a llenar, manetas. Yo también, si yo soy de las personas que pienso que el destino ya está escrito. Si vivo mañana, chido. Y si no, ¿Sientes que la cárcel te contiene? en muchas cosas, Sí, va. en demasiadas cosas. Me limito, ¿no? El sistema económico sí me rajó la madre. Porque si antes me compraba unos tenis de agencia cada 3 meses, ahora me los compro cada 6 meses. ¿Sí me entiende? Un conjunto. Porque no porque el perro no tenga dueño, no quiere decir que no se pueda vestir chido. ¿Qué oportunidad has tenido, Beto, aquí en la cárcel para romper esa dinámica que te fue creando allá afuera? ¿Has podido estudiar? ¿Has podido...? No me gusta la escuela. ¿Será porque nunca fui? Me gusta leer libros, me gusta conocer. Me gusta estudiar, leer un chingo la Biblia. ¿Trabajas aquí? Reparto el rancho, soy talachero. Eres talachero. No sobres, yo no sobres. Sí, tú Sí, estás yo no chingando. sobre la chuleta. No es que me guste. Pero si no hay mamá con flex ni papá lechita, ¿para qué quieres ir al baño y con qué te limpias la cola? Sobrevivir el día con día. ¿Cuántos años te faltan para salir? No, es un chingo, llevo 18 apenas. Y te lo vuelvo a repetir. ¿Quién Hay sabe más. si salga? ¿Cuál crees que haya sido tu propósito de nacer, de vivir? ¿Por qué estás tú en este mundo? No lo sé. ¿Y vas a pedir cuentas algún día? Nada más a uno, ¿no? Nada más hay que darle cuentas a uno. ¿Crees en él? Nada más al Creador. ¿Crees en él? En Jesucristo no. En Jesucristo no. ¿En quién crees? En el Creador. En el que creó el universo y todos los planetas y todo eso. ¿Y por qué crees que te creo a ti? ¿No me crees? ¿Ande? A lo mejor no me crees. No importa si te creo o no, pero mi pregunta es, ¿por qué crees tú que él te creó a ti? Nomás viene a dañar a mucha gente, a perjudicarla. ¿Crees que él haya creado a alguien así? Él a lo mejor es que él permite todo, ¿no? Bueno y malo. Y te lo vuelvo a repetir, yo también quise suicidarme. No pude. Quise ahorcarme. Se rompían esas madres. Las balas no hacían. O a lo mejor tengo que pagar toda la mierda que he hecho. Sí, no puedes irte sin pagar, eso yo lo he entendido, ¿eh? No te puedes ir sin pagar.